de maqueta. La otra es una para copia otra más más. grande. Eso después lo dejamos, el suspenso, para cuando empiece esto y que me digan los demás, bueno, contás anécdotas, o al final. Sí, sí. Ese nombre tan alusivo. Sí, tiene una larga historia, sí, sí, ese nombre y dónde está después la copia de esa, la grande. Y claro, todo eso se lo reservamos para los que se quedan hasta el final. Sí, gracias. Es el plus. Es el plus de esta conferencia. Bien, comenzamos. Ya lo estamos transmitiendo en directo por YouTube, por el canal oficial del colegio también. Perfecto. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes para todos. En nombre del Consejo Directivo del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, es un placer para mí en esta oportunidad presentar esta actividad cultural, presentación del libro cuyo autor es el contador Ricardo Pascale, sobre Del freno al impulso, una propuesta para el Uruguay del futuro. En esta oportunidad harán uso de la palabra la contadora Virginia Romero, presidenta del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay. Luego lo hará el contador Luis González Ríos, secretario del Consejo Directivo. Y luego la contadora Margarita Espirós, integrante de la Comisión de Cultura de nuestro colegio. Adelante, Virginia. Bueno, buenas tardes para todos. Como dice Walter, un placer. Es un placer recibir en nuestra casa, aunque sea virtual, a Ricardo Pascale, ¿no? No hay, para mí por lo menos, no tengo muchos calificativos como para manifestarles lo honrados que nos sentimos de contar con la presencia de Ricardo, porque es de la casa, porque es como, no sé, uno de nosotros, y con esa generosidad, como dice Margarita, que siempre ha tenido para el colegio, siempre ha honrado esta casa. Así que bueno, muy expectante de lo que vas a compartir con nosotros. La verdad que muy agradecidos y sabiendo que, bueno, esto va a ser un lindo refresco para todos los sentidos, el escuchar todo lo que tenés para decir de tu libro, Ricardo. Así que, bueno, te agradezco y la verdad que no tengo muchas más palabras para dar mi agradecimiento. ¿Verdad, Luis? Que estamos muy honrados. Exactamente, yo creo que es enorme la alegría de recibir en el living de nuestra casa a Ricardo, porque si estuviéramos en el colegio, estaríamos en ese ambiente que ponemos para este tipo de eventos, que es un juego de living que tenemos ahí, donde nos recibimos con un café, con un agua mineral, y disfrutamos de lo que se tenga que decir los amigos. Y es también para destacar, digamos, que este evento lo organiza la Comisión de Cultura del colegio, que es una comisión creada justamente para apoyar y promocionar aquellas cosas que realizan, aparte de la profesión, nuestros socios o nuestros familiares directos de los socios. O sea que invitamos también a aquellos que están pintando, que están sacando fotografías, que están haciendo escultura, que están haciendo distintas partes del arte, además de escribir, de ponerse en contacto con la comisión, porque la comisión lo que quiere es justamente engalanar nuestros salones con las obras que puedan ser. Pero bueno, nada más que la felicidad de estar otra vez juntos, Ricardo, y le paso a Margarita como presidente de la Comisión de Cultura, que a su vez va a oficiar de moderadora o no sé cómo llamarlo, para recibir a nuestro invitado de hoy. Adelante, Margarita. Bueno, es muy grato realmente estar recibiendo en nuestra casa, y lo decimos tanto por el colegio como por el living real de nuestra casa, a Ricardo. Y lo que
agrego, antes de decir lo que significa Ricardo en su persona, es que en este mecanismo hay preguntas y respuestas, ¿no? Y Luis las va a recibir porque al final vamos a hacer un intercambio, así que vayan preparándose porque en el final van a quedar para ser leídas. Creo que es así, ¿no, Luis? Sí, sí, Estamos leí el chat, que lo vayan escribiendo. Claro, tanto en el chat como en la parte que dice preguntas y respuestas. Creo que funciona así. Bueno, por ahora lo que nos resta decir bien claro es quién es Ricardo Pascale, contador, doctor en economía, docente de la universidad, profesor, y además escritor con 7 libros, creo, publicados, corregime luego, Ricardo, si me equivoco, muchos técnicos, otros que incursionan, como el que realizó con su hijo en el campo de la psicología comportamental y las conductas, porque está vinculado absolutamente con la economía también, y en este, que voy a decir primero que, como dice Inés Bortagaray, la escritora y periodista en la radio, cuando presenta sus columnas, corran a comprarlo. Del freno al impulso, una propuesta para el Uruguay del futuro. Yo les diría que lo leí, pero gratamente, y que se los voy a regalar a mis hijos. Creo que es la mejor recomendación que se puedan hacer, porque el libro nos abre a la esperanza. Entonces, creo que podemos empezar. Luis me dijo que nos dijo ahora que no sabe mucho con qué rol voy a cumplir. Bueno, la generosidad de Ricardo me elevó en estatura y soy una entrevistadora, nada menos que de lo de él le voy a hacer preguntas. Y comienzo por el título, del freno al impulso. Ya nos habla de un estado en que nos reconocemos todos, en que estamos estancados. Y más los que vivimos muchos años atrás, supimos que hubieron tiempos de vacas gordas que se nos fueron y que ahora hemos tenido últimamente un proceso de crecimiento, pero que igual hay mucha separación con países que eran similares. Eso lo expresa muy bien y de una forma muy amena Ricardo en la primera parte, en la que nos dice lo que nos pasó. En la segunda nos muestra el contenido del cambio que va a depender en su teoría del conocimiento, y en la tercera nos presenta el futuro. Así que lo primero que estoy preguntándole es, ¿esto te parece que nos aporte una solución, una recomendación, nos da una esperanza? Ricardo. Bueno, primero, muchas gracias a las autoridades del colegio por la invitación y a la Comisión de Cultura por la propuesta. La verdad que hay veces que uno tiene que decir estas cosas a veces protocolarmente y otras veces las dice con el corazón, que este es el caso. En particular, además, tratándose de la colega Margarita Aspirós, que supimos estar en los mismos bancos allá por las décadas en que estábamos en la facultad. Para mí es un honor muy, muy particular. Es una gran alegría, sobre todo, ¿no? Una gran alegría compartir con ustedes. Yo acá no voy a pontificar, nunca lo hice. Simplemente vengo a compartir ideas con ustedes y aprender. Siempre soy un estudiante. Nunca dejé de serlo. Y tú empiezas el libro mostrando el problema y recurres a un economista que ya tiene sus años, a Schumpeter. ¿Por qué Schumpeter? Y después te agrego, ¿y por qué un hombre común, Angelo Galileo?
dos ejemplos que pones de entrada que te hicieron componer esta teoría o esta exposición que vas a hacer a lo largo de tu libro, ¿no? ¿Por qué Schumpeter? ¿Por qué Galiquio? Galiquio. Y Galiquio en segundo lugar. ¿Por qué Schumpeter? Un economista ya viejo para nosotros, pero muy lúcido, parece ser, ¿no? Sí, sí, si hubiera que nombrar, yo pienso, 10 economistas así con letras y escribirle con letras especiales su nombre, en la historia de la economía, sin duda, Joseph Schumpeter estaría entre ellos. Fíjate que él, teniendo 28 años, saca su libro Teoría del Desarrollo Económico, y ahí ya dice que no va a haber ningún país desarrollado en el mundo si no tiene empresarios innovadores, si la innovación no juega un papel central. Parece un libro escrito, fue escrito en 1911, y parece un libro escrito la semana pasada. Varios economistas, Lawrence Summers, Bradford DeLong, gente muy renombrada, consideran que así como el siglo XX fue el siglo de Keynes, el siglo XXI es el siglo de Schumpeter. O sea, la innovación está en el centro del blanco y el negro, de que un país crezca o que un país no crezca. Entonces, Schumpeter me causó mucha impresión desde que lo escuché en facultad, y después lo seguí estudiando. Era austríaco, un hombre de una vida muy especial, campeón olímpico de hipismo, en fin, un hombre bastante polifacético, pero sobre todo digamos, un hombre que miraba con focos largos, ¿no? No estaba con los focos de estacionamiento, y nos dejó un gran legado que después una cantidad de economistas siguieron ampliándolo, profundizando, ensanchando su mirada, y que también ellos recibieron todos el premio Nobel, los que siguieron esa corriente, ¿no? Hasta hace poco, un par de años, fue el último, en Paul Romer. Y Galiquio era otro seguro. personaje. Entonces, ahí yo quise poner una estrella de la academia, como es Schumpeter, una estrella fantástica, y después a un hombre normal, un hombre como todos nosotros, normal, digamos, un hombre que había inmigrante, que era carpintero, después se transforma en ebanista, viene a Uruguay, era del pueblo de mi familia, allá de Italia, y mi abuelo lo ayudó, era carpintero, pero después se transforma en un gran ebanista. Y él, que vino por la década de los 40, después de la guerra, ya cuando ve que en los 60, en fin, el país empezaba a andar con problemas, decide irse, por lo menos problemas para él. Él vio que había problemas, que no era el país que había venido, no era el país que le había dado las satisfacciones y las esperanzas, y ahí decide irse. O sea, él vio con mucha claridad lo que después todos nosotros comprobamos numéricamente o cuantitativamente, de que el país a partir de mediados de los 50 pierde dinamismo. Este hombre, que no tenía unos estudios especiales, lo vio con una claridad total, y como él lo vio, lo habrán visto seguramente muchos. Yo siempre fui muy respetuoso de esa gente que, aunque no haya tenido una formación formal, y soy respetuoso, tiene una manera de mirar que va más allá de lo habitual de la gente, ¿no? Sí, ese sentido común y esa intuición que es tan valiosa, comportamientos y también animarse, ¿no? Porque cambió su lugar, hizo fantástico. Pero te referís también, cuando planteás
los problemas, que los planteás con gráficas y eso, pero no se asusten, son todas cosas, salvo una parte que es muy académica, con fórmulas, porque por supuesto en ningún momento baja el nivel, a pesar de que lo hace para la gente común. Planteás eso, pero ahí cuando planteás el problema y presentás el freno que tuvimos, te referís a que nos salteamos 2 revoluciones y que eso fue la gran frenada que este país ha tenido allá Sí. por finales del 50, ¿no? Sí, la guerra de Corea termina en el 53 y en general casi todos los indicadores nos dan que en mediados de los 50 ahí empezamos a perder dinamismo. Y bueno, y como tú dices, el libro trata de explicar de que, bueno, en el siglo pasado hubieron 3 revoluciones, básicamente. La primera, tecnológica, ¿no? Revolución tecnológica. La primera, digamos, se ubica con Henry Ford, que era la producción en masa, había que hacer copas en masa, hojas en masa, no importaba tanto la innovación. Todo esto fue transcurriendo y ahí en ese periodo fue que Uruguay también se desarrolló y creció más. Pero en el año 71 aparece una nueva revolución. Aparece la revolución aparece el chip. El chip, que es el elemento que hace que lo desarrolla Intel en su laboratorio de Santa Clara, en California. Ahí empieza a cambiar. Y ahí entramos en una economía en la cual la economía digital potencia el conocimiento de una forma imponente, como no se conocía ni por cerca hasta ese momento. Ahí entramos en una nueva economía que sería una economía más del conocimiento. Estábamos en plena economía del conocimiento y bueno, ahí entramos en la economía, digamos, que se llama la Revolución 4.0, que es la que estamos viviendo ahora, que habrá 25, 30 años, 20 años, empezaron las primeras, que está caracterizada por unas innovaciones enormes, disruptivas, veloces y de una potencia y de un impacto en la vida y, en fin, y la economía de la familia, de las personas, de las empresas, de los países, enorme. Ahí tenemos la inteligencia artificial, tenemos el Internet de las cosas, la robótica, la genómica avanzada. Muchos de nosotros estamos vacunados en este momento con una vacuna como la de Pfizer, que es una vacuna que está desarrollada justamente a partir de la genómica avanzada, con un mensajero especial, digamos, de RNA, digamos, que digamos que tiene una tecnología muy distinta y salieron 2 iguales, que son la de Moderna y la de Pfizer. O sea, no estamos hablando de cosas teóricas, estamos hablando de cosas muy concretas. Y entonces, ¿qué pasa? Hubo 3 revoluciones. En nuestro país básicamente sigue operando en la revolución de 1908, de masas. Ese saltearnos, claro. Ahora tú decís que lo que nos ha faltado también es una mirada a largo plazo, pero que la salida y resurgimiento para retomar otro camino, que va a ser un camino que provenga de cambios de actitudes y sobre todo de la educación, es ineludible saber a dónde ir, ¿no? Ponernos un destino. Luego, para eso además tiene que haber consenso político, porque el destino lo tenemos que armar desde todas las miradas. Para que haya consenso político tiene que haber paz interna, con justa distribución, y que cada ciudadano reconozca su rol, es decir, se dignifique con su rol. Esos son pactos a largo plazo y tú los crees posible, y esto se desarrolla a lo largo de todo el libro, ¿no? Sí, esa mirada necesaria.
Y en esto yo te quiero pasar casi como que un resumencito, porque sobre esos puntos aparecen luego al final del libro muy reforzados, al papel de la educación y la experiencia de Postipanki en Finlandia. Este nombre me encantó, Postipanki, con 2K, suena fantástico, pero además aparece una muchacha ahí que te hizo un cambio para visualizar en este libro que te ha llevado varios años prepararlo, ¿no? Sí, empezando por la primera reflexión tuya, que me parece muy interesante, Margarita, en realidad, si uno se pone a mirar, la primera sensación que tenemos es que Uruguay, y por supuesto América Latina, pero a mí me preocupa Uruguay, no tiene una mirada del futuro. No tenemos una relación buena con el futuro. Más aún, sería una casualidad encontrar un escrito sobre el futuro. Todos son escritos sobre el pasado y más bien diagnósticos, ¿no es cierto? Del pasado, explican qué sucedió, cómo sucedió, pero cuando llegan, es como en el fútbol, llegas frente al arco y pateás para cualquier lado. Entonces, me pasó a mí en Estados Unidos estudiando en California, en la Universidad de California, en Los Ángeles, que yo venía formado en Uruguay y que alguna vez lo he comentado. Entonces, bueno, en una de las materias había que terminar con un paper y yo escribí 122 páginas. Entonces, el profesor, que me tenía bastante simpatía, después me llamó solo y me dijo, decime una cosa, lo tuyo es brutal. Yo dije, mirá, me pareció bien, no es brutal, y escribiste 122 páginas y no dijiste nada. Empezaste hablando de, empezaste hablando de introducción, antecedentes, marco teórico. ¿No te das cuenta que vos te estás hablando del marco teórico? Y nosotros somos profesores de eso. ¿Para qué nos hablas del marco teórico? Decís el marco teórico, decís los grandes referentes teóricos que tenés y ya está. No me empieces a explicar qué dijo cada uno, porque ya sabemos qué dijo cada uno. Lo sabemos bien. Entonces, vos tenés que escribir, si en 10 páginas no puedes escribir una idea importante, es porque no tenés clara la idea. Ya, pum, primer golpe y que no me olvido nunca más. Si vos en 10 páginas no podés escribir una idea tuya, olvídate. Y siempre esa capacidad de síntesis y no te extiendas en cosas que hacen muy adiposo el tránsito y lento. Ese era un punto. Te comentó que en cuántas páginas estaba la teoría de la relatividad, ¿no? Ah, sí. Entonces me agarra una vez y me dice, porque vos sabés que Einstein, ¿en cuánto escribió la primera versión de la teoría de la relatividad? No, yo a esa altura decía todo, no sé, imagínate. Yo ya era, estamos hablando entre amigos y entre uruguayos, yo hacía muchos años que era grado 5 de la facultad, pero yo nunca me creí, siempre supuse, nunca me sentí ningún grado. Lo digo con los que ya me conocen, muchos, me conocen todos ustedes, siempre me sentí un estudiante. Y cuando la vida me dio la oportunidad de mostrarme lo que en italiano llamamos i punti di riferimento, los puntos de referencia. Vos sos bueno con respecto a qué. Nadie es bueno o es malo con respecto a nada, ¿no? Si vamos al fútbol, sos bueno, pero podrías jugar al lado de Messi, para poner, perdón, en chicas, pero en fin, que acá, pero hoy ya las mujeres conocen muy bien el fútbol y juegan muy bien también el fútbol, así que no hay problema. Y entonces fue para mí muy importante, porque uno se empieza. Yo ya estaba ubicado, pues si me faltaba más ubicación, ahí tenés bien claras las distancias. Entonces, si tenías que ser humilde antes de saber eso, después de saber eso, tenés que ser más humilde y tratar de hacer el bien, pero tratando de que no sos de tener claro dónde estás parado. Después tú me preguntabas al final de la pregunta Ay, a ver. el post y punky, ¿no?
Sí, Postipanqui, porque fue una anécdota que me encantó y que me... Digamos, me hizo un quiebre, ¿no? Me hizo un quiebre. Sí, justamente. Me hizo un quiebre que ya venía medio yo, no entendía algunas cosas. Y entonces, bueno, estábamos negociando una de las negociaciones de la deuda externa, y los bancos, que eran 150 bancos más o menos, debíamos mucha plata. Esto fue después de la dictadura, una cosa horrible. Aquello había quedado destruido. Felizmente hay gente acá muy joven que no lo tuvo que vivir tanto, pero en aquel momento los bancos dijeron, bueno, vamos a renegociar de nuevo, pero consigan 500 millones de dólares, no nuestros, sino de otros bancos. Entonces me voy para el banco, hablo con los muchachos, con los servicios, y se usaba el Telex, era un aparato, no sé, era como si fuera una máquina a escribir, pero ya ¡pum! 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 Había que medio pegarle a la tecla. Y ahí se iba escribiendo en mayúscula, creo que era, nada más que El escribía Telex, sí. en mayúscula que escribía, y iba saliendo el mensaje. Entonces mi mensaje fue a una cantidad de bancos que no eran los acreedores, porque la plata tenía que salir de bancos no acreedores, o plata fresca tenía que. Y yo explicando que era una democracia naciente, débil, que había muchas heridas abiertas que se estaban cerrando, no en el campo económico eran responsabilidad nuestra, pero había otros problemas en otros campos políticos, sociales, humanos, espantosos, en fin, era una cosa. Y me mandé el tele. Y a los 15 días viene Juan Olascuaga, que era el gerente del área, un colega querido, y me dice, es una cosa, vino con una cara que era muy sonriente, muy agradable, pero más sonriente que nunca. Me dice, ¿vos sabés una cosa? Hay un banco que pone la mitad de la plata. ¿Cuánto? ¿250 millones? ¿Cómo? ¿Qué banco es? El Postipanqui. ¿Cómo? El Postipanqui. Te imaginarás que no tenía ni idea de lo que era el Postipanqui. ¿Y es un banco de dónde? Y de Finlandia, me dice. Bueno, averiguamos a través de la Cancillería qué quería decir Postipanqui. Posti era la caja de ahorro postal. Post de correo y Panqui es banco. Era la caja de ahorro postal. Y otro más, un banco de África, el Banco del África Occidental, banco no sé, de Costa de Marfil, no sé de dónde, había puesto bastante plata, o ponía plata. Ahí redacté otro telex, imagínate, ya medio diciendo, bueno, felizmente la banca reaccionó. Y enseguida después terminamos de conseguir los 500 millones de dólares. Pero los que hicieron el blanco y el negro fue el Postipanqui. Entonces le digo a la gente, a las chicas de secretaría, le digo, mire, ahora tengo que ir en junio a la reunión del Banco de Pagos Internacionales en Basilea y por favor, háganme un viaje llegando de mañana y saliendo de noche de Helsinki, que quiero ir a saludar a esta gente que nos salvó la vida. Bueno, se arregla todo, voy allá, voy haciéndolo medio rápido y corto para no perder tiempo, voy allá, almuerzo con ellos, muy atentos todos, y después del almuerzo me dice, bueno, sabe que la Cancillería le ha organizado, sabemos que usted es un gran admirador de Alvar Aalto. Alvar Aalto es un gran arquitecto, probablemente el más importante de Finlandia, y también un diseñador, que ustedes habrán visto, en fin, fantástico. Digamos, está en la crema de la cosa. Y además tenemos los museos. Entonces, de la Cancillería le pusieron un auto y una funcionaria lo va a acompañar. Yo soy encantado, no tenía que molestarse. Bueno, terminamos de comer, arrancamos en el auto. Esta chica muy atenta, muy culta, me iba contando todo. Estamos hablando de una mujer que tendría 30, no sé, yo, muy joven, para tirar algo 30, 32 años. Es una de las tantas paradas que hicimos, tomando un café, le digo, pero usted sabe que la felicito, le digo, porque a la edad suya, haber llegado a esta jerarquía, era la número 4 de la Cancillería, era la directora para América Latina.
haber llegado a esta jerarquía, le digo, la verdad, la felicito, muy bien. Como siempre digo, yo cuando tenía que ir a los países, primero trataba de estudiar, siempre estudiaba la psicología, la historia, las tradiciones de los países. Yo ya había estado algunas veces en Escandinavia y sabía que los temas vinculados con la igualdad de género y ese tipo de cosas, las tenían superadas hace algunas centurias. Lo único que no se me hubiera ocurrido era decir, tan joven y siendo mujer, eso no se me hubiera ocurrido nunca. Ahí hubiera quedado como, lo que sí le dije que era muy joven, porque era muy joven. Dice, pero no, señor Pascal, yo soy una perdedora. I am a loser, me dijo, yo soy una gran perdedora. ¿Cómo una perdedora? Digo, a la edad que tiene, número 4 de la Cancillería, soy una perdedora. Me dice, porque yo en realidad lo que quería hacer era la carrera, digamos, más importante que tenemos en Finlandia. Ah, ¿y cuál es? Porque viste, los países tienen distintas carreras que le dan prioridad en términos de exigencia. Y me dice, no, yo perdí el examen de ingreso a la Facultad de Educación. Yo quería ser docente. Y perdí por poco, pero perdí. Y perdí por poco, entonces estoy en la Cancillería, como diciendo, soy la número 4 de la Cancillería, pero, en fin, por descarte para ella. Y yo asombrado, ¿no? Entonces le pregunté, ahí ya más o menos me imaginaba la nueva respuesta. Y me dice, y le digo, ¿y por qué es tan exigente la parte de educación? Yo, para, ¿no? Asegurar la idea. Me dice, imagínese, me dice, los mejores finlandeses, donde dice finlandeses y finlandesas, ¿no? Digamos, los mejores ciudadanos de Finlandia, de ambos sexos, son los que tienen que formar a los futuros ciudadanos, a la futura, a los chicos, a las chicas, a los adultos, en fin. Y yo me quedé, bueno, o sea, lo mejor que tiene Finlandia tiene que estar dedicado a eso. A otras cosas va la gente buena también, pero no, porque ahí estamos, si le erramos en esa, y yo decía, pero yo acá me subí, como siempre digo, me subí a un tren que no era estoy en otro tren, vengo de no te entendés, uno que iba no sé para dónde, y iba para la Unión, y yo tenía que ir para Belvedere. Dije, acá vengo mal. Ricardo, pero así. esa contemplación de la educación en Finlandia te definió además ese tren que se debería tomar, porque tú describís esa educación que es pública, absolutamente pública, liberada del poder político. Es así que sale de un consenso de Estado autónomo del poder político, es decir, todos los sectores la apoyan con autonomía. Absolutamente bien remunerada, base de esa educación. Pero lo que fundamentalmente tiene es que es liberadora, ¿no? Tú decís en una parte que para educar se deben expresar como juego, mantener la pasión y definir un propósito. Como que esa es la base de la educación, que me pareció fantástica, y despertar la curiosidad y las ganas de aprender. Es todo un cambio de actitud en los docentes y en nosotros, que educamos a niños, a nietos, en mi caso, todo lo que tenemos que pararnos para darnos cuenta que la educación se ha modificado, ¿no? Y que se tiene que modificar para atender el nuevo conocimiento, totalmente cambiante, desafiante. Excelente reflexión, Margarita, y provocadora de que comente algo, digamos, en el sentido. Ella me siguió hablando de la economía del conocimiento, que se estaban preparando, etcétera, 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 etcétera. Y que una de las bases era la educación. Entonces, entre otros temas, me hablaba de que la educación, porque ella, si bien ella sabía del tema,
la educación para ellos, a ver, la educación que tenemos acá en Occidente, en Occidente nosotros por lo menos, es una educación que viene de la Revolución Industrial de 1771. Es igualita, o sea, en compartimentos estancos, todo el mundo tiene que estudiar lo mismo, te guste o no te guste. Das una materia, te forzás, el viernes de noche la diste, el lunes de mañana, el fin de semana te encargaste de hacer el asado, arrancar el asado con los apuntes, y para que prenda el fueguito, y el lunes no te acordás de nada porque no te interesaba la materia. En cambio, hoy contemporáneamente se tiene claro que no todos los seres quieren lo mismo, y no todos los seres piensan igual que el docente, y hay que tener la cabeza abierta y dejarlos hablar a los chicos, y dejarlos expresar, y dejarlos que ellos puedan discrepar con uno, o aportar cosas. No hay cosa más linda cuando viene un estudiante y me dice: profe, disculpe, no, está muy bien todo esto, pero yo pienso distinto. Bueno, adelante. Yo no tengo la verdad. Estoy transmitiendo algo. Y eso, esa falta que habla ella, que habla Margarita, digamos, de dejar que se junte el talento que puede tener un chico o una chica. La historia está plagada de esto. De un chico o una chica, junto el talento junto con la pasión, y tomarlo como un juego. Y eso, el haberme equivocado, no es un castigo, es al contrario, es un aprendizaje. Me equivoqué, ¿no es cierto? Yo tuve la suerte de tener algún jefe en algún ministerio, era ministro, este señor, y un día me dice, ahora después lo entendí bien claro, me dice: usted sabe, Pascal, es que estoy un poco preocupado con usted. Yo era muy jovencito, recién egresado. Y sí, porque sabe por qué usted tiene que tener cuidado con una cosa, me dijo. No me puedo olvidar más. Los éxitos sucesivos debilitan a la gente. Usted baja los brazos. A veces uno aprende más. Lo importante no es que sea un placer fracasar, pero lo importante es sacar provecho del fracaso y salir más fuerte del fracaso. Eso, y dejarlos crear a los chicos, y dejarlos pensar, y además que ellos mismos vayan diseñando su propio plan de estudio. Que seamos mucho más flexibles, que me parece que era también lo que insinuaba Margarita. ¿No es cierto? Sí. O sea, Pero la facultad está en pasos de eso, por supuesto, para conseguir sí, planes más cortos, más flexibles y que permitan la interdisciplina, porque es pasar de una carrera a otra con más flexibilidad, pero son esbozos, pero son caminos que los tenemos que darnos cuenta que son luces para seguir atravesando, ¿no? Sí, claro, sí. Claro, tal cual. Acá uno estudia arquitectura y le falta una materia, y bueno, y quiere empezar a hacer otra carrera, y tiene que empezar de cero. Y cuando tiene ya un intelecto desarrollado y una cantidad de conocimientos que lo podrían aplicar en una cantidad de cosas. En fin, ahora, tenemos que dar vuelta a esto. Sí. Cuando estás planteando parte del problema y ya entramos en los elementos con los que contamos, que en definitivo va a tener que ser la ciencia y la tecnología, pero tú analizás la economía comportamental y los sesgos que tenemos cognitivos, la aversión al riesgo, la nostalgia, el aferrarnos a cosas del pasado, aquello de como Uruguay anterior no hay, que son trabas para el progreso en cierta forma. Pero hablas de la confianza, y tenés hasta un libro sobre la confianza, que en economía es una emoción que la tenemos que tener para poder progresar. Pero yo te preguntaría, como de arranque para los elementos, ¿es el Uruguay confiable para ti, para tener esta base,
para el progreso. Así lo expresás. Sí, la verdad que me siento muy orgulloso de mi país cuando hablo de la confianza. La verdad que cuando miramos desde el hemisferio norte, América Latina, y hay que nombrar un país a la cual se le tiene confianza, confianza en serio. O sea, acá no podemos equivocar en calcular una cifra, porque bueno, hubo un error humano, pero acá no hay una mala intención, acá no se oculta la información. Puede no estar la información porque no tenemos la plata suficiente como para trabajarla, pero nosotros tenemos una enorme confianza, ¿cómo les puedo decir?, internacional, que ustedes no pueden creer. Y esto viene por todos los colores que ustedes se puedan imaginar, y viene de toda la vida. Y eso es lo que a veces uno explica en otros países, no se compra en un supermercado. No es portarse bien 5 años, no, es portarse bien 100 años, ¿entiendes? Siempre hicimos lo mismo. Y siempre hicimos lo mismo y lo llevamos, pero eso lo digo internacionalmente y también lo digo nacionalmente. Es uno de los activos sociales. O sea, tenemos una justicia en la cual yo creo. Se puede equivocar el juez, la jueza, yo qué sé, no sé, en fin, son seres humanos, piensan distinto, bueno, eso es otra cosa. Pero una cosa es que se equivoquen o que sea lento, porque, en fin, y otra cosa es que uno, cuando se te resquebraja un sistema, tú no crees en nada, es imposible aplicar una teoría económica. La economía tiene como base, no lo pone como supuesto, pero que tenemos confianza. Cuando tú no tenés confianza, eso lo aprendí en el primer periodo, que cuando entramos en la después de la dictadura, aquello estaba destruido, nadie nos tenía confianza. Entonces, hacemos el equipo económico. Yo creí que, en fin, que era una exposición que estaba bastante bien. Es fantástico ver cómo se equivoca uno. Entonces hago una exposición, hacemos la exposición, ahí lo que hoy es el Mercosur, la sede del Mercosur. Termino la exposición, terminamos la exposición en el equipo económico, nos vamos, y al otro día Arosta saca una caricatura fantástica, me llega al diario, fantástica. Éramos 3 cieguitos caminando, 3 cieguitos con un bastoncito, caminando con lentes negros. Entonces, le digo a mi secretaria, por favor, llámeme a Roxarena, se llama Rodolfo Roxarena, que es un amigo, en fin. Entonces le digo, si me lo pasan, Rodolfo, te felicito, le digo. La verdad que es fantástico. Desde el punto de vista, estaba hablando ya artístico. Le digo, pero vos cuando haces unas caricaturas siempre estás pensando no solo en que quede linda, sino que tenés como un mensaje. Yo te pregunto, pero te lo pregunto con la mayor confianza, me lo tenés que decir. ¿Vos creés que nadie entendió nada y que pensaron que éramos unos cieguitos? Sí, Ricardo. La gente pensó eso, que no eran mala gente, pero que estaban, digamos, a partir de ahí, digamos, aprendimos mucho. Y nos fueron tomando confianza al año y medio, más o menos. Cuando se dieron cuenta que los 3 líderes de los grandes partidos que en ese momento estaban en el país, que eran el Partido Colorado, que era el doctor Sanguinetti, que era el Partido Nacional, era Wilson Ferrer Aldunate, y el partido del Frente Amplio, era el general Liber Sereni, nos habían apoyado. Lo único que nos pidieron los 3 fue que todo lo que hiciéramos en economía no fuera a afectar la débil democracia. Lo demás, a veces te podían apoyar, a veces no te podían apoyar. Yo lo visitaba en particular a Sereni y nos atendían siempre con una gran amabilidad, y a Wilson Ferreira, para explicarle dónde estábamos. Me dice, ¿pero hay algún problema? No, no hay ningún problema. Es para explicarle dónde estamos. Yo quiero que usted sepa todo, porque acá yo no tengo nada que ocultar.
Ricardo, bueno, y eso logró, por eso logramos la confianza. cerrando este tema, la confiabilidad, tú expresás en el libro que se basa fundamentalmente en que es un país con cierta correcta distribución o mejor distribución que los países cercanos de América Latina, con bajísima corrupción comparado con otros países, es decir, todos son temas que son en los que te apoyas para poder resurgir. Y entran los elementos, que es dices una frase que la voy a decir porque es que puede resumir tu postura, que es que el Uruguay debería ir abandonando la economía basada en sus materias primas e industrias tradicionales para pasar de la forma más perentoria posible en una economía que se base en el conocimiento. La pregunta es, ¿hay que apartarse de esa producción o integrar el conocimiento a ella, como la biotecnología, la genética, sumar otras áreas? ¿Tú crees que hay que unir el laboratorio al producto? Es eso, ¿no? Exacto. Ahora, lo perentorio de la ciencia y la tecnología, tú lo mostrás con una figura también del pasado, así como Schumpeter 110 años atrás, rescatás ahora una figura nada menos de Abraham Lincoln. Me parece muy valioso ese rescate porque tiene su significado, en qué momento él planteó lo que planteó. Me parece fantástica esa anécdota. Sí, brevemente. Abraham Lincoln todos lo conocemos porque fue el que abolió la esclavitud, ¿no? Es conocido por eso. Pero era un gobernante particularmente dotado, ¿no? Y en plena guerra de secesión, que le tocó estar en la guerra, él estaba perdiendo la guerra en ese momento. Y crea la Academia de Ciencias de Estados Unidos. Y entonces, dentro del partido de él, que era el Partido Republicano, incluso lo querían matar. Estamos en plena guerra, perdiendo la guerra, y todos pensando en la ciencia, en la tecnología. ¿Qué es esto? Y entonces él dice una frase muy linda, que está por allí, que Obama la repitió ahora hace unos 150 años, porque cuando tuvo que hablar de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, él dijo, pero es que no podemos conformarnos con ser simplemente unos sobrevivientes. O sea, ¿qué quiso decir eso? Que el corto plazo siempre te va a llevar trabajo y siempre vas a tener una tiranía del corto plazo y los problemas del corto plazo. Pero también, junto con el corto plazo, tenés que ir sabiendo por dónde vamos, porque si no el corto plazo te lleva a cualquier lado. Pero esa es la historia. Por eso traigo a Lincoln, que en el medio de un problema como una guerra civil, que estaba él siendo el presidente en ese momento, él ya pensó en el largo plazo. Pero tú además mencionaste algo más, Margarita, que quería decir en esa pregunta. Porque yo te había preguntado de qué hacías lo de la biotecnología aplicada a las áreas primarias. Sí, ahí está, está muy bien. Es muy importante la pregunta esa, Margarita. ¿Sabes por qué? Porque la gente puede entender que ingresar en una economía del conocimiento es ingresar a hacer cosas exóticas fuera. No. Además de las cosas que se quieran hacer tecnológicas, lo importante es, digamos, tratar de que los recursos naturales que tenemos también, esos recursos naturales crezcan de valor, aumenten el valor y permitan a la gente vivir mejor y con una mejor distribución del ingreso. Otro tema que mencionaste también y que es muy importante, Uruguay tiene una mejor distribución del ingreso de América Latina. Y Uruguay es el único país del mundo, de Latinoamérica que tiene una democracia plena. Sí. Con todo respeto, ni Estados Unidos ni ninguno de esos países tienen democracia plena conforme a los indicadores
de los organismos que la compilan. Uruguay es el único en América Latina, estamos entre los 10 primeros del mundo, junto con Noruega, los suecos, los daneses, los finlandeses, ahí estamos nosotros. Por eso te decía que pese a todas el pare de esa parte de los problemas, tú das permanentemente una esperanza, porque enfocás la realidad con ojos en que no pesimistas y además mirándola en todos sus aspectos. Ahora, cuando hablamos de ciencia e investigación, Estados Unidos, ¿cuánto aporta de su PBI Estados Unidos y cuántos aportamos nosotros? Porque eso interesa, el Estado tiene que cumplir una función fuerte en esto, ¿no? Sí, sí, en realidad es muy importante esto. Es decir, la gente cree, por ejemplo, que Silicon Valley se hizo con los muchachos de los garajes. Y los muchachos de los garajes, digo de los garajes porque trabajaban en los garajes, Steve Jobs, todos esos, de California. Ahí, pero en realidad, Internet, digamos, se desarrolló porque el Estado desarrolló Internet. El GPS lo desarrolló el Estado. Después lo agarraron a estos muchachos y se hicieron cosas con ellos. Eso también es verdad. Es una simbiosis, digamos, pero el Estado tiene que dar un impulso inicial, sobre todo en la innovación, que es muy riesgosa porque muchos proyectos fracasan en la innovación. Entonces la sociedad en su conjunto tiene que convenir que de repente tiene que hacer un sacrificio para esto. Hay un tema importante que tú dijiste también, que tenemos algunos uruguayos que han hecho innovaciones. No sé si eso lo ibas a hacer más adelante. No. Sí, pero está perfecto que lo toques ahora, porque me parece espléndido ese tema de unirnos en este tema de tenernos confianza en el que podemos, ¿no? Yo te diría que el límite de Uruguay lo fijamos los uruguayos. La verdad que no deberíamos, tenemos capacidad para estar, con todo respeto a los demás países de América Latina, etcétera, el único país que puede abalanzarse a hacer una economía de conocimiento es Uruguay por estas condiciones que les dije. Baja corrupción, un país corrupto completamente, un país sin confianza, un país sin democracia, un país con mala distribución del ingreso. Olvídate, es muy difícil empezar a hacer una economía del conocimiento. Uruguay es muy importante y siempre tuvo además una larga historia, que hoy la miraba, por ejemplo, la repasaba antes de charlar, por ejemplo, Morquio, que tenemos una calle, bueno, hay una enfermedad de Morquio. Era pediatra, ¿no? Pediatra, él fue el que fundó la cátedra de pediatría. Sí. Tenía un ojo clínico que pasaba así y te iba diciendo, este chiquilín tiene esto, este chiquilín tiene aquello. Bueno, él desarrolló una enfermedad que se llama de Morquio disease, que está en todos los libros. Pero no solo Morquio, si vamos a la mamografía, por ejemplo, había habido estudios iniciales de algunos problemas tumorales, pero la desarrolló el doctor Raúl Leborgne en 1947, está en todos los libros. El profesor Oreste Fiandra, profesor era catedrático de cardiología, fue el que instaló el primer marcapaso del mundo. O sea, el marcapaso se había desarrollado, en fin, por así, pero el primer que lo puso él y un doctor Rubio en el Sindicato Médico del Uruguay. Tenemos al ingeniero Huarga, que desarrolló digamos, una innovación para eliminar las heladas, que digamos, está patentada en todo el mundo. El ingeniero Jodal ha sacado en el campo de la informática productos muy, muy importantes. ¿Sabés qué? Te voy a dar otro nombre. Francisco Pucci, un odontólogo, investigador, fue el que creó todo el tratamiento para la piorrea. Antes la gente perdía toda su dentadura, se ponían muy jóvenes
dientes postizos, es muy desagradable el cuento, pero es así, y las investigaciones de él se aplicaron en todo el mundo, y es hasta ahora reconocido como el que descubrió, porque investigar lo hacía el individuo con un laboratorio en su casa. Era algo que se hacía en equipos, pero también en la soledad. Estaba estimulado esa confianza en sí mismo para encontrar soluciones, que es un tema también de una actitud. Y tú sabes que a mí me llamó muy fuerte una frase tuya en que definís la innovación, que ahora vamos a llegar porque es una etapa última de la ciencia y la tecnología, como la innovación como una actitud. Y eso me llegó, porque realmente es algo que tenemos que tomar conciencia de que tenemos que tener una actitud para cuestionarnos cosas y poder llegar a partir a una innovación, ya sea artística, bueno, tu experiencia en la escultura, pero sobre todo científica, ¿no? La prueba y el error y el por cuál será el camino, me llegó. Bueno, tanto que cuando pones el ejemplo de la innovación, nombras a Leonardo da Vinci, Renacimiento puro, y que conecta todo y está conectado nada menos que a la innovación. Uno se lo imagina solo con la Gioconda, pero todo lo que exploró. Claro, claro. Y surge el Renacimiento, en el cual Leonardo fue una de las figuras, surge justamente después de la peste negra, que fue una peste enorme, digamos, después de esa catástrofe en la cual murieron decenas y decenas de millones de personas en aquel momento. Ahí surge el Renacimiento, y bueno, Leonardo fue un caso muy especial, porque dominaba tantas áreas que digamos que hoy día son justamente lo que tú mencionabas hoy de la interdisciplinariedad, y eso viene ya de aquella época. O sea, ya digamos como que la enseñanza después se encasilló después de la primera revolución industrial, y ahora se está volviendo a que sea más abierta y más adaptada a la personalidad de cada uno. Sabes que acá por unos mensajecitos me ha llegado la noticia de que tenemos que ir cerrando. No sé si te animás a pedir que nos dejen un ratito más, porque una de las cosas que te quería hablar, bueno, viste, cuando llegamos al futuro, la tercera parte del libro, y hablas de algo del CTI, que yo dije, el CTI, cuando me di cuenta que CTI justo es lo que nos puede salvar la vida, pero es la ciencia, la tecnología y la innovación, la que llega en ese salto que tenemos que dar, ya tener el conocimiento, la tecnología, pero pasar. Y tú hablas de un enfoque orientado en misiones, que me llamó, para mí, que nunca lo había oído nombrar, me llamó la atención, que no es tan común. La innovación no por sectores, sino por misiones, llegar a una misión en la cabeza para lograr algo, ¿no? Por ejemplo, el Institut Pasteur de Montevideo, que forma parte de la red de Institut Pasteur, que el director ejecutivo es el doctor Battiani, muy dinámicos y con chicas y chicos brillantes y muy jóvenes, que hicieron el PCR que ustedes conocen, y está a la altura de los mejores del mundo, y digamos, tenemos que sí, digamos, es como tú dices, no sé si lo que querés redondear allí, lo que quiero decir es que te voy a redondear esto porque si hay un problema de tiempo, por suerte tenemos las autoridades del colegio acá con nosotros, entonces ellos nos dirán, sacarán una bandera roja. Sin ciencia, sin tecnología, sin ciencia aplicada para mejorar los productos que tenemos y tener más innovación y mejor tecnología,
es muy difícil elevar el nivel de vida y la distribución del ingreso de los uruguayos. Nosotros no nos olvidemos que tenemos casi el 20% de diáspora. Tener el 20% de diáspora, o sea, de uruguayos fuera del país, es una cifra muy importante. Pero es una diáspora que está muy proclive a ayudarnos cuando se la pidamos. Tan deseosos de ayudar de la forma que sea. Seguirán viviendo donde tienen que vivir, pero ellos están muy dispuestos a dar una mano en lo que sea. Y a veces, en la facultad me ha pasado muchas veces, hemos traído chicos que son brillantes y muy especializados, que fueron alumnos y después se fueron a vivir del otro lado. Ellos llegan el viernes a dar clase, dan clase llegan de mañana el viernes, dan clase el viernes, dan clase el sábado de mañana, almuerzan con la familia y el sábado de noche se embarcan para Estados Unidos o para Europa de nuevo. Y no cobran un peso. El lío que me han creado desde el punto de vista contable y todo eso ahí en la facultad es brutal, porque claro, no querían cobrar y querían donar la plata y donar era un lío. En fin, esas cosas pero quiero decir, lo que quiero decir es que esa diáspora que tenemos no es una diáspora rebelde, sino que es una diáspora muy dispuesta a ayudar. O sea, no la consideremos que se fueron. Se fueron, sí, pero están a la orden. No para cada vez más con la tecnología pueden estar presentes en toda esta virtualidad que nos amplía impresionante. Ahora, en el Uruguay ha dado pasos tímidos, pero muy positivos. El GACH fue un ejemplo maravilloso de eso. El Plan Ceibal, la ANI, tenemos que rescatar esos esfuerzos porque son también esperanzadores, porque son muchas las miradas que tenemos puestas en estas cosas. En el Plan Ceibal hubo resistencias, incluso de los docentes, porque quizás se puso antes del cambio en la mentalidad, pero se están demostrando los pasos positivos que se han dado, así que son de facilitar. Pero como nos indican que tenemos que terminar, y ahí está la promesa de tu escultura, tú te referiste muchas veces a personas clásicas y anteriores, y en este caso es nada menos que al gran republicano que fue el filósofo Ortega y Gasset. Y transcribes una frase de él que engloba este concepto que querés transmitir por las resistencias que tenemos a la tecnología, a lo que nos impone, al cambio de escenario. Y acá nos dice, transcripta la frase de Ortega y Gasset, dice que es forzoso vivir a la altura de los tiempos, y muy especialmente a la altura de las ideas de los tiempos. Con eso estás encerrando realmente todos tus conceptos, porque toda resistencia, dejémoslas de lado, vayamos un poquito a reflexionar que esta es también nuestra época, y que esto así como en el siglo XX se les impusieron las terribles guerras a las personas, a nosotros se nos presentó esto que algunos lo ven como algo que nos ataca y otros lo podemos ver como una maravilla. Entonces es una perspectiva. Pero yo te iba a comentar, pero se nos está alargando, que a mí Ortega y Gasset siempre me sacudió también el corazón. Y yo tempranamente, allá en la época de mi estudio en Rivera, muy jovencita, abajo del vidrio del escritorio, copié en un cartoncito una frase de Ortega y Gasset para que me hiciera abrir la cabeza si la leía. Claro que pasaría distraída sobre ella, pero la copié y la frase decía: se llama genio al hombre que aterido de puro desnudo descorre algo, su velo imaginativo, y descubre así otro pequeño trozo de la realidad. Para mí, ese esfuerzo de romper la tela imaginativa, lo que siempre tenemos como idea, patrón, y mirar otra cosa,
Y esa imagen aterido de puro desnudo me tocó, porque claro que nos da miedo. Y tú cerraste el prólogo. Ricardo utiliza nada menos que el modo de Borges para escribir, que es prologar sus propios libros, y que vaya ejemplo con Borges, el gran escritor, y Oscar Wilde también lo hacía. Y tú iniciás el libro como para que no nos desanimemos de lo que va a leer con un breve prólogo, y lo terminás con una frase que me encantó, que dice así: no puedo despojarme de mis dudas científicas, las asumo sin miedo. Este se disuelve frente a la esperanza que nos abre la posibilidad de un futuro mejor. Ese es el regalo que nos haces en el libro. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, bueno, muchas gracias, Margarita, muy generosa en el juicio. Yo lo que quisiera para redondear es que 2 o 3 conceptos, que ya los dije, pero los quiero resumir. Primero, tenemos que preocuparnos más del futuro. El corto plazo está muy bien y hay que arreglarlo, está todo bien, hay que hacer las cosas todos los días, pero además, si no tenemos el futuro, ¿sabe cuál es el problema? El futuro nos lo van a fijar otros. Y al fijar nosotros el futuro, nos van a fijar los niveles de vida a nosotros también. Primer punto. Segundo punto, no hay ningún país en el mundo que haya crecido si no entró en la economía del conocimiento. Nosotros tenemos que ingresar con la ciencia, con la tecnología, tenemos muy buena ciencia, fíjense lo que han hecho, ya mencionaba el GACH, el Instituto Pasteur, digamos, la ciencia tuvo que estar en el momento y estuvo. Y es como que la gente estuviera descubriendo que tenemos ciencia. De manera que tenemos que ingresar rápidamente en esa economía. Cuanto más rápido ingresemos, mejor van a ser nuestros hijos, más contentos están, digamos. Y lo que el tercer concepto que quería decir, es que solamente se logra no con la voz de una persona o de 2 o de 3 o de 5, ni de un partido político, si lo quieren poner, sino que tiene que haber consenso en para dónde va el país. Y para dónde va el país para mí es en qué revolución tecnológica nos queremos ubicar. Por supuesto que no vamos a hacer igual que Alemania o igual que Finlandia, mañana, pero ellos fueron en 20 años, pasaron de una economía pastoril a una economía del conocimiento. Pero pongamos que son muy especiales. Pero aquí tiene que haber un cierto consenso en 3 o 4 ideas. Después, si quieren discutir políticamente otras cosas, bueno, que se discuta, pero algunas tienen que haber consenso. Si no hay consenso, es como que se pierde dinamismo digamos, y seguimos perdiendo tiempo y nos seguimos alejando de los países. Eso es lo que no me gustaría para mi país. Esos 2 o 3 conceptos que quería dejar para Ese es cerrar. fundamental. Te han definido como una persona que sabe caminar sobre las grietas, y creo que eso hay que saber hacerlo cada uno de nosotros, porque distintas miradas pueden o separar o enriquecer la realidad, ¿no? Yo te felicito, Ricardo. ¿Me queda tiempo para contar el cuentito de la escultura, que para mí fue muy emotivo en otra ocasión? Si son No lo 2 contás, minutos, Margarita, Margarita, sí. Claro, lo tenés que contar. Pero permitime, antes de que vaya a pasar a la escultura, que yo le quiero hacer una pregunta a Ricardo. En realidad tenía otras, pero él ya la fue contestando. La tapa de tu libro, Ricardo, es una escultura tuya. Sí. ¿Eso fue motivado porque querías ahorrarte el diseñador gráfico o querías expresar algo? En estos tiempos de pandemia está todo permitido, digo, pero ¿o querías expresar algo con esa escultura? No, es una escultura que yo ya la tengo hecha, pero el fotógrafo es un espectáculo, y es una toma cenital de la escultura, desde la parte superior, y le gustó mucho a la editorial, a la casa editora, y me dijo si podía. Dije que sí, que con mucho gusto, si querían ponerla como fondo de la tapa, y dije que sí. Sí.
pero no fue hecha especialmente para el libro. Pero tiene algo de industrial, parece un molino, te remite a cosas que giran, que tienen vuelo, ¿no? Sí, Sí. muy buena foto también. Sí, la foto. Bueno, cuento el cuento de la escultura. Esto ocurrió hace varios años cuando ideamos tener la Comisión de Cultura que Luis quiere promover nuevamente, que está muy aplastadita, y que sí, que es fantástico. Entonces cuando nos juntamos, un grupo de nosotros, y yo dije, pero yo fui compañera de Ricardo, lo primero que se puede iniciar estas comisiones con una charla de Ricardo sobre arte y profesión, porque en arte es muy reconocido, con un escultor exquisito, y en profesión todo lo que está mostrando y todo su currículum. ¿Cómo se juntan esas dos cosas? Es casi un Leonardo para nosotros, es decir, alguien que ha investigado y conectado cosas. Entonces cuando se aparece en esa charla que generosamente la dio, y fue bárbara, aparece con esa escultura que es de este tamaño, yo qué sé, como de 80 centímetros, y nos dice, este es el original, a pesar de que fue la maqueta de la escultura que está en el frente de la Biblioteca de Alejandría, la mítica Biblioteca de Alejandría, allá en Egipto. Los que yo no he ido, pero los que han ido dicen que sienten una emoción al llegar a esa biblioteca y encontrar que en su puerta hay una escultura de un uruguayo. Pero se llama Viejo Smoking. Y entonces ahí nos dice, quiero que esta escultura, que es la original, la que sirvió de maqueta, quede en el colegio. Porque esta madera que conforma la escultura era el molde que mi padre usaba como sastre para hacer los smoking. Y yo copié esta forma fantástica e hice esa escultura que une el conocimiento en la Biblioteca de Alejandría, nada menos. Pero quiero que este molde de papá esté en el colegio, porque yo soy contador por él, porque él me sacó del fútbol y me hizo seguir en facultad, y por eso este es mi destino ahora, por él, que me dijo, no, primero recibite, después si querés seguir con el fútbol. Y además mi padre era un fumador, dijiste. Entonces se une todo. A mí me emocionó tanto ese recuerdo del padre que originó una escultura de ese tipo, con ese oficio del padre, esté acá y que nos una con Alejandría, me parece magnífico. Gracias, Ricardo. No, gracias, María. Y los socios pueden ver esa escultura con todo lo emocional que lo carga. Acá está. Margarita, muchas gracias. Contador Ricardo Pascal, es realmente un placer. Un gusto. Y con la escultura, que esperemos se pueda disfrutar un poco, agradecemos nuevamente y bueno, nos despedimos de esta forma y ojalá haya próximas instancias para compartir. Muchas gracias para todos. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos. Gracias, Ricardo. Un privilegio. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Virginia, gracias, Luis. Chao. Gracias, Margarita. Chao. Gracias. Chao, Ricardo, fue un placer. Gracias. Un encuentro después de tantos años, ¿no? Exacto. Gracias. Gracias por todo el apoyo. Gracias a ustedes.